Para reducir el estrés, como punto 10º de la dieta antiinflamatoria y muy relacionado con la microbiota intestinal, como el microbioma o la flora intestinal, tenemos que intentar pues eso, hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el estrés nos baja las defensas. Somos más vulnerables a esos agentes externos que entran por la mucosa desde la boca hasta el intestino, penetren y pongan en marcha todos los mecanismos inflamatorios. Además, el estrés también genera resistencia a la insulina, o sea, el estar estresado nos engorda y nos atonta porque mata las neuronas del hipocampo, entonces no nos conviene el estrés para nada. Sobre todo el cortisol que genera acumula grasa en el vientre, entonces volvemos al círculo vicioso de que volvemos a enfermarnos, a inflamarnos, porque nos aumenta el perímetro de cintura y sobre todo debilita esta flora intestinal, el microbioma, y hace que sea más permeable. Más permeable es una barrera casi perfecta que está en constante equilibrio, y cuando se genera pues, algún poro, entran estas sustancias, fragmentos de bacterias o entran fragmentos de alimentos mal digeridos al sistema sanguíneo, y entonces se ponen en marcha todos los mecanismos de inflamación que nos hacen enfermar. Entonces hay que intentar pues, hacer ejercicio, vivir con optimismo, intentar relajarnos, hacer un Kit Kat en esta rutina estresante en la que el que más y el que menos estamos inmersos. Siguiente punto. Para una dieta antiinflamatoria, como decíamos que el pescado azul es el que cierra el grifo de la inflamación, el que nos ayuda a resolver esa inflamación gracias a derivados del omega 3 como las maresinas o las resolvinas, que se llaman así porque resuelven la inflamación. Y el pescado azul que llega a nuestra mesa pues muchas veces tiene residuos de la industria, como pueden ser los metales pesados o los hidrocarburos aromáticos policíclicos o pesticidas. Pues en determinadas personas que necesitamos aumentar mucho la concentración de omega 3 en sangre, tenemos que recurrir a un suplemento, pero igualmente los suplementos pues no todos valen. Hay muchos en el mercado y tenemos que garantizar primero que sea seguro, que sea de grado farmacéutico, que no contenga ningún tóxico de los que están en el mar, y que sea muy concentrado, porque necesitamos tomar una dosis cómoda, que consigamos la dosis terapéutica, porque si no estamos viendo que tal como entra, sale y no hace su función, es tirar el dinero. Entonces, aquí en esta transparencia podéis ver un poquito, a grosso modo, son mecanismos inmunológicos, pero son fáciles de entender. Está también con código de semáforo. En verde los mediadores nutricionales o los componentes de la alimentación que nos benefician para reducir la inflamación, y en rojo los componentes de la alimentación perjudiciales. En verde ya sabemos que los buenos de la película son los omega 3 y los polifenoles, los antioxidantes. Y en rojo tenemos fragmentos de bacterias, fragmentos microbianos, tenemos también productos derivados del azúcar que se acumulan en el cuerpo. Cuando hay demasiado azúcar en sangre se acumulan productos de glicosilación avanzados, PGAs, conocidos como AGEs en inglés. Y estos interaccionan con receptores de membrana que activan factores de transcripción genética, quiere decir que activan unos productores de mediadores de inflamación que ponen en marcha la maquinaria de enfermarnos. Entonces actúan a nivel del ADN y generan enzimas inflamatorias como son las citoquinas, y mucho estrés oxidativo, nos enferman, estamos dañándonos a nosotros mismos. Luego tenemos también en rojo los omega 6 que interactúan también directamente con estos factores de transcripción, y se pone en marcha pues, toda esta maquinaria que no nos interesa para nada. Aquí veis cómo se forman los omega 6 y los omega 3, comparten vías de síntesis, entonces es muy importante que haya un equilibrio. Por ejemplo, el cabeza de serie del omega 6 es el linoleico y aparece en sangre cuando consumimos aceites vegetales que hacen que, pues por ejemplo, el de onagra y el de borraja, que se recetan mucho para patologías inflamatorias o los ginecólogos, hacen que se active la formación de omega 6 de cadena más larga, como es el ácido araquidónico.
Luego el ácido araquidónico está también en carne, huevos, lácteos, proteína de origen animal. Entonces no nos interesa ni consumir demasiados aceites vegetales, como decíamos, de maíz, de soja, no nos interesa consumir tampoco demasiado onagra o borraja. Yo de hecho nunca doy en la farmacia ni en la consulta aceite de onagra, salvo que la persona tenga un síndrome premenstrual muy importante, que es el único aspecto en el que sí que es importante tomarlo. Y tampoco abusar de proteínas de origen animal. Sin embargo, los omega 3 sí que podemos consumirlos pues, a raíz de frutos secos, el cabeza de serie linolénico, pescado azul, aceite de krill, el EPA y algas o aceite de pescado, el DHA. Como veis, no es tan sencillo producir omega 3, ¿por qué? Porque hay unas enzimas que necesitan unos cofactores. Pues si no tenemos en sangre suficiente magnesio, zinc, vitamina C y vitaminas del grupo B, no se producen los omega 3. Entonces, no es solo comer frutos secos y pescado azul, necesitamos que haya componentes en la dieta y en sangre para que se produzcan estas conversiones. Necesitamos también, por ejemplo, para producir el ácido araquidónico, cuando consumimos omega 3 se bloquea la producción del ácido araquidónico porque comparten la misma vía. El omega 3 baja por aquí y el araquidónico baja por aquí. Entonces, cuando hay muchos omega 3 se activa la formación de los omega 3. Y cuando hay mucha insulina en sangre, se activa la formación de los omega 6. Por eso no nos interesa tener el azúcar en sangre alto ni que la insulina se active. Luego hay fármacos, como veíais, que también activan la formación de araquidónico, como todos los del colesterol, los de la tensión, los de la diabetes. Entonces es muy importante que haya un equilibrio y no es tan sencillo conseguirlo. Entonces, a raíz de los omega 3 y los omega 6 se generan estos mediadores inflamatorios que los hemos resumido en los cuadraditos. Los verdes son los buenos de la película y los rojos, como veis que salen todos del ácido araquidónico, son los malos, que son las prostaglandinas pares. Los malos son los pares y normalmente los mediadores que luchan contra la inflamación, que resuelven la inflamación, son los impares. Es bastante complejo, pero en resumen tenemos los malos de la película, el omega 6, y los buenos, el omega 3, el EPA y DHA, que van a conseguir una serie de efectos antiinflamatorios que hacen que lo recomendemos mucho en las dietas antiinflamatorias, porque no podemos garantizar que la persona tenga todos estos cofactores enzimáticos, las vitaminas del grupo B, el magnesio, el zinc. Entonces nos curamos en salud, le aportamos pues 5 gramos de omega 3 al día a la persona pues, que tiene dolor e inflamación y conseguimos un efecto antiinflamatorio más potente. Aquí podéis ver que pues, los omega 3 conseguimos pues, reducir los mediadores malos, resolvemos la inflamación, se cierra el grifo, activamos las defensas naturales de la persona porque los antiinflamatorios cortan tanto los mediadores buenos como los malos y con el omega 3 conseguimos activar los mediadores positivos y reducir la producción de mediadores proinflamatorios. Y a nivel de comunicación celular mejoramos esa comunicación hormonal, entonces conseguimos también con el omega 3 que todos los ejes hormonales funcionen mejor, entonces podemos retrasar el comienzo de la menopausia, podemos mejorar el hipotiroidismo, podemos mejorar también problemas hormonales a nivel del apetito, del sobrepeso y la persona se encuentra mucho mejor de vitalidad. Aquí podéis ver más o menos el contenido en pescados frescos de omega 3. Como podéis ver, para conseguir una dosis de 2,5 gramos necesitaríamos consumir 300 gramos de pescado crudo al día, que no es viable, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos hace pues, optar por un suplemento cuando tenemos problemas pues, de dolor, inflamación, que la persona pues, tiene poca calidad de vida. ¿Qué tipo de suplemento omega 3 tenemos que seleccionar? Pues que sea de pescado pequeño, sardinas, anchoas, ¿por qué? Porque los pescados grandes, como decíamos, acumulan más toxinas marinas. Tiene que ser muy concentrado para que sea una dosis cómoda. Tiene que tener una relación óptima de los dos omega 3 activos, el EPA y el DHA. Tiene que estar muy purificado para evitar esos contaminantes
y que sea bien tolerado a nivel gástrico. Quiere decir que no lo repita, porque el problema de muchos omega 3 comerciales es que la persona luego dice que le repite, que le viene a la boca el sabor. Y las dosis que manejamos en consulta, pues para cualquier persona, yo por ejemplo tomo omega 3, en casa lo tomamos todos, serían 2,5 gramos al día. Cuando ya hay pues una diabetes, patología cardiovascular, dolor o inflamación, sería 5 gramos día. Cuando ya hay enfermedades autoinmunes, degenerativas, serían hasta 7-10 gramos día, habría que aumentar. Y cuando ya hay un daño neurológico importante, serían dosis mayores de 10 gramos día. Normalmente se suele ingresar a la persona cuando ya hay un daño neurológico importante, pues un ictus, un accidente cerebrovascular, para controlar la coagulación, porque a estas dosis, a partir de 10 gramos día, el omega 3 mantiene la sangre líquida, es anticoagulante, entonces puede haber una pequeña hemorragia que se tiene que controlar en clínica, pero funciona muy bien. Entonces pasamos ahora, vamos a ver cómo vamos de tiempo, a hablar un poquito de recomendaciones concretas para patologías inflamatorias concretas, que a lo mejor es lo que más interesa a cada uno en particular, ¿verdad? Entonces, lo hemos distribuido en grandes grupos, pues como decíamos, enfermedades reumáticas, que normalmente las ven los compañeros reumatólogos, que se ven pues las más típicas, artrosis, fibromialgia, artritis, en general todas las itis, incluso algunas autoinmunes de nueva diagnosis que nuestras abuelas pues no se les diagnosticaba, y ahora pues con las técnicas que hay biomoleculares de diagnóstico pues podemos afinar más el tratamiento, pero bueno, desde el punto de vista nutricional tiene un trato muy similar. Como decíamos, reducir la grasa corporal y el peso. Cuando la persona pues tiene un porcentaje alto de peso, está más inflamada porque está generando inflamación, no se cierra el grifo. Entonces lo primero es que bajen de peso. Comprobar intolerancias, por ejemplo en fibromialgia, en artritis es muy común la intolerancia a las solanáceas de la familia pues de la patata, tomate, pimiento, el tabaco. Es muy importante que las personas con artrosis, fibromialgia dejen de fumar. Y también es muy frecuente la intolerancia a los lácteos y al gluten. Súper importante que la persona beba mucho para activar hígado, vesícula y el tránsito intestinal, y evitar irritantes hepáticos para no congestionar el hígado. El hígado pues eso, se sufre cuando consumimos un exceso de café, de fritos, de alcohol, azúcares, grasas saturadas o trans, hidratos refinados, aditivos, alimentos muy procesados o carnes rojas. Entonces tenemos que cuidar el hígado, no consumir en exceso este tipo de alimentos. Para activar el tránsito intestinal y la microbiota, la flora intestinal, tenemos que consumir alimentos probióticos y prebióticos. Prebióticos es antes de, son los alimentos de los que se nutre la flora intestinal, la microbiota. Entonces, dentro de estos prebióticos es tan sencillo como aumentar en la dieta espinaca, remolacha, queso de cabra, manzana rallada, cebolla y aceite de oliva de primera presión en frío. Con eso estamos nutriendo a nuestra flora intestinal. También se nutre la flora intestinal del almidón resistente. Por ejemplo, el arroz, cuando se deja enfriar, se genera un tipo de fibra que hace que los colonocitos, que son las células del intestino, del colon, la pueden fermentar y se pueden formar ácidos grasos de cadena corta que nutren y regeneran mucho la mucosa intestinal. También se ha visto que este tipo de ácidos grasos de cadena corta son protectores contra el cáncer de colon. Entonces es muy importante que haya una cantidad de fibra y de este almidón no fermentable en la dieta de las personas con dolor e inflamación. A nivel de omega 3, en estas patologías solemos recomendar 5 gramos al día, y en ocasiones cuando ya hay daño articular pues también puede venir bien suplementos de glucosamina y condroitina para mejorar la síntesis de cartílago y que las articulaciones estén más lubrificadas, que haya menos rozamiento. Luego tenemos otro conjunto de patologías que le llamamos que tienen fondo alérgico. Estas pues las ven también los dermatólogos, pues son alergias, rinitis crónicas, asma, dermatitis atópica, dermatitis seborreica, prurito, eczemas, que tienen un tratamiento dietético similar a las enfermedades reumáticas que vimos antes. También necesitarían 5 gramos de omega 3
y esta dieta antiinflamatoria modula este sistema de inmunidad que muchas veces está hiperactivo y tenemos que domarlo como si fuese un caballo desbocado. Estas personas tienen una reacción exagerada a estímulos antígenos que no debieran tener, entonces conseguimos reducir ese ímpetu del sistema inmune. Muy importante también cuando hay problemas de sequedad, de eczemas, de prurito, utilizar buenos emolientes que puedan hidratar y regenerar a nivel superficial, incluso un poquito en la dermis. Dentro de este campo de fondo alérgico tenemos también enfermedades autoinmunes que muchas veces ya las siguen también los reumatólogos. Psoriasis, sobre todo si es una artritis psoriásica, lupus, esclerosis, ELA, son enfermedades en las que el sistema inmune se vuelve un poco loco y empieza a atacar las estructuras corporales. Aquí normalmente suele haber una historia familiar de otras enfermedades autoinmunes, suele haber también enfermedad inflamatoria intestinal, suele haber también problemas de más estrés, o muchas veces se asocia el debut en estas patologías pues a algún momento estresante, algún disgusto, alguna acumulación de estrés a lo largo de varios años de la persona. Y también con fondo alérgico, a mí me gusta decir que las migrañas es un gran campo de trabajo y en el que es difícil que la persona encuentre el punto que el detonante de sus migrañas, ¿no? De sus cefaleas, pero sí que es una patología con fondo alérgico y suele haber pues un fenómeno que se llama cadena tóxica intestinal de malabsorción. Es un complejo en el que la barrera intestinal pues se deteriora, aparece permeabilidad, la microbiota, la flora intestinal también está deteriorada, hay aumento también de serotonina, de histamina. Entonces muchas personas con migrañas se benefician de una dieta baja en histamina. Hay ya analíticas que nos permiten saber pues, la actividad de la enzima DAO, la diaminosidasa, y cuando se constata pues, un déficit de actividad de esta enzima, estas personas mejoran mucho con una dieta baja en histamina. Hay otras analíticas que nos miden también cómo reacciona e interactúa la histamina con distintos cultivos celulares que son más específicas y nos pueden ayudar, pero el tratamiento sería lo mismo: corregir el estreñimiento o la diarrea en el caso, mejorar la flora intestinal, mejorar el hígado para que tenga una actividad y sobre todo el omega 3 también tiene muchísimo beneficio. Es curioso con los excitantes, porque hay personas que el café le genera migraña, pero hay personas que es todo lo contrario. Y de hecho se han descrito las migrañas de fin de semana, que es cuando la persona pues no va a trabajo y a lo mejor no se toma el café en la oficina al estar en casa, pues tiene más migrañas en el fin de semana. Entonces hay que analizar cada caso de forma individual y por eso es bueno pues llevar un diario dietético cuando se vaya al nutricionista, para así saber las crisis que se han tenido, qué se ha comido en el día previo, el mismo día de la crisis de migraña, o emocionalmente también cómo nos hemos encontrado, si hemos tenido algún disgusto, alguna discusión, para ver lo que podemos ayudar a la persona. Esto sería pues una lista de alimentos y medicamentos que bloquean la enzima DAO. Como veis son muchísimos. Por eso yo siempre recomiendo no hacer ninguna exclusión de alimentos si no hay una prueba analítica que lo confirme, porque supone un esfuerzo, supone también tanto a nivel social como económico para la persona prescindir de estos alimentos y si no es necesario pues realmente nos lo ahorramos. Entonces, alimentos ricos en aminas, alimentos fermentados, conservas, bloquean mucho esta enzima. Luego tenemos también otros alimentos como los cítricos que compiten por la enzima. Entonces, los cítricos, el tomate, las berenjenas, el plátano, el chocolate suelen estar relacionados con crisis de migraña, no porque tengan histamina, sino porque evitan que la histamina se degrade y se elimine de la sangre. Y luego tenemos alimentos que activan la producción de histamina, que es un mediador de las alergias, pero claro, cuando está muy alto se nos dispara y se ponen en marcha todos los mecanismos alérgicos, y hay quien le da pues, por una urticaria crónica o le salen ronchas, o hay quien le da por un proceso autoinmune o la migraña. Y luego tenemos pues eso, medicamentos tan comunes como la aspirina, como mucolíticos como el ambrosol o la acetilcisteína, el mucosan o el pectos,
también bloquean esta enzima. Entonces es muy importante consultar con el nutricionista, con el farmacéutico, con el médico, la medicación que estamos tomando, porque muchas veces puede estar haciendo que esa patología inflamatoria no mejore. Esto ya cae de cajón, pero claro, una dieta antiinflamatoria también nos va a ayudar un montón en obesidad, en diabetes, en síndrome metabólico, en problemas cardiovasculares, para el hipotiroidismo, para el síndrome de ovario poliquístico, porque veíamos que el omega 3, al mejorar la comunicación hormonal a través del AMP cíclico, regula todos los ejes hormonales y es como que nos estamos rejuveneciendo. Volvemos a tener una comunicación hormonal y un metabolismo de jovencitos. Entonces es importante revisar nuestra dieta y utilizar el omega 3 también y los antioxidantes cuando sea necesario. Tenemos también dentro de las patologías antiinflamatorias las de origen neurológico, que aquí tenemos un gran grupo pues, dentro de las más emocionales, por así decir, depresión, hiperactividad infantil, incluso también degenerativas como el Parkinson, Alzheimer, demencias. Son asociadas a una inflamación celular de bajo grado. La persona no nota que está inflamada, pero lo está. Entonces suelen mejorar mucho con 5 gramos de omega 3 asociados a la dieta antiinflamatoria. Y como decíamos, los accidentes cerebrovasculares o una hipoxia cerebral después de un traumatismo, por ejemplo, gente que está un alud, por ejemplo, o un ahogado que está sin oxígeno en el cerebro durante tiempo, se puede llegar a recuperar con dosis muy altas de omega 3, siempre ingresado en un hospital y monitorizado por el riesgo de la hemorragia. Y luego tenemos un gran campo apasionante en el que trabajamos codo con codo David y yo, que son todas las patologías gastrointestinales, patologías funcionales también, porque muchas veces no tiene una etiqueta concreta, pero realmente la persona le merma muchísimo la calidad de vida y nos viene a la consulta desesperado porque tiene gases, hincha después de comer, tiene diarreas espontáneas y le afecta un montón pues, a su vida diaria, pues imaginaros en el trabajo, en la vida social. Entonces es muy importante que la persona pues, reflexione pues, en los hábitos alimentarios que tiene, pautarle una dieta antiinflamatoria y en ocasiones cuando está muy dañada la microbiota, la flora intestinal, pues no llega, tenemos que recurrir a probióticos, a suplementos para ayudarle a regenerar, a glutamina también para regenerar esa barrera intestinal y ajustar la dieta a las distintas fases que tienen estos pacientes, porque no es lo mismo pues una patología inflamatoria intestinal como una colitis ulcerosa cuando está en un brote, como cuando esa colitis ulcerosa está en fase de remisión y la persona está bien. Tenemos que ir ajustando, pues, por ejemplo, la fibra, evitar la fibra cuando la persona pues, tiene fase de diarrea o está en una fase inflamatoria importante. Y también comprobar que muchos de estos pacientes cuando tienen una fase inflamatoria se les genera una intolerancia a la lactosa o al gluten temporal. Entonces hay que evitar un poco los lácteos para que se regenere esa intolerancia temporal y luego se va introduciendo según van mejorando. Consejos aparte de los que hemos visto de la dieta antiinflamatoria, pues no beber demasiado durante las comidas para no diluir los jugos gástricos y que esa digestión transcurra con normalidad. Ojo también con temperaturas extremas, líquidos o muy calientes o muy fríos que tampoco les sientan bien. El tránsito intestinal es el objetivo número 1, que esté regular, ni demasiado diarreico ni demasiado estreñido para que todo transcurra con normalidad. Y aquí estaríamos hablando de dosis para Crohn o colitis ulcerosa, que son los dos exponentes de la enfermedad inflamatoria intestinal, de 5 o 7 gramos. Con esto ya se suelen conseguir resultados importantes. Y muchas veces echamos mano de reguladores como el plántago para mejorar pues, en épocas que están más estreñidos, regular, y en épocas que están con diarrea, pues regular también esa diarrea. Esta es la primera fase que hacemos, David y yo. Cuando la persona pues, todavía no redondea los síntomas pues eso, a nivel de gases, de hinchazón, de molestias, a veces tenemos que recurrir a una segunda fase dietética, que es la dieta FODMAP. Es una dieta bastante nueva, ahora empieza a haber bastante bibliografía al respecto, que se basa en eliminar los fermentables de la alimentación.
básicamente fructosa, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polialcoholes como el sorbitol, que es bastante común como edulcorante no calórico pues en alimentos, incluso en chicles sin azúcar. Entonces, en esta filmina podéis ver una dieta baja en FODMAPs. Es bastante difícil encontrar información fiable. Nosotros lo hemos hecho a través de una universidad en Australia, la dieta de la Universidad de Monash. Tienen pues, un montón de analíticas hechas a una base de datos enorme de alimentos, entonces conseguimos eliminar solo los alimentos que realmente son altos en FODMAPs. Y los pacientes mejoran mucho, pero ya decimos, esta es una segunda opción terapéutica porque la primera suele funcionar al 70% de las personas y esta segunda es más exigente en el cumplimiento para la persona. Por último, pues otro tipo de patologías inflamatorias gastrointestinales como pueden ser la gastritis o la úlcera. Básicamente podemos decir que se distinguen a grosso modo. La gastritis suele doler cuando la persona come. Al empezar la digestión le suele molestar más, aunque hay bastantes casos en los que no es así. Y la úlcera normalmente es cuando estás con el estómago vacío, que sientes más molestias y lo que nos suelen comentar es que al comer algo ligero pues remite. Es una inflamación de la mucosa del estómago, muchas veces está en la bacteria Helicobacter pylori. Normalmente pues, se suele hacer un análisis de la presencia de esta bacteria y si se confirma pues, hay un tratamiento de antibióticos. Y lo que hacemos es pues eso, reducir estresores como tabaco, estrés, recomendar pequeñas comidas, comprobamos las intolerancias, buscar hábitos saludables y tranquilos a la hora de la comida, pues comer en paz, masticar bien, evitar bebidas con gas. También trabajamos mucho el hígado y la vesícula. Aquí funciona muy bien tomar una infusión de boldo después de comer para las gastritis y para cualquier enfermedad inflamatoria, porque activa mucho la depuración hepática. Y muchas veces también recomendamos enzimas digestivas cuando el estómago pues no realiza su función, está un poquito más vago, pues enzimas sencillas como de piña, de papaya, que mejoran un poquito la función de la digestión, o infusiones de jengibre, que también calman muchísimo las molestias. Y sobre todo reducir el estrés, como decíamos, bien con técnicas de relajación o el mismo ejercicio, funciona muy bien. Úlceras. En las úlceras hay ciertos alimentos que las activan, como puede ser el café, el té, la menta. La menta relaja mucho el esfínter y tampoco se recomienda en las enfermedades por reflujo. Entonces es algo que se suele consumir con mucha frecuencia, una menta poleo cuando estás mal del estómago y dependiendo en qué persona, pues a lo mejor no estaría tan recomendada. Refrescos con cafeína, alimentos grasos, escabeches, chocolate, picantes, ajo, cebolla, guaraná, el exceso de fibra, pan blanco y las proteínas en exceso. Ojo con las dietas muy hiperproteicas porque también activan mucho la producción de ácido clorhídrico y pueden activar un poquito las úlceras. Bueno, esto es un poco el resumen rápido. Tenéis toda la información en nuestra página web en dietacoherente.com y colgaremos también mañana en la página